contar experiencias racistas siempre tiene que venir acompañado de una denuncia, ¿no? Y algo que apunte a las estructuras, al por qué se han producido esas situaciones racistas. Yo puedo decir que sí, que me han gritado mora de mierda por la calle, o que mi profesor el otro día dijo la gente extranjera refiriéndose a mí, dando por hecho que yo lo era. Entonces, el problema de esto no es estas dos personas particulares que probablemente no vuelvan a repetir este acto. El problema es la estructura racista, toda esta estructura de opresión que legitima estos actos. Si yo cuento, por ejemplo, que cuando jugaba en el equipo de fútbol, cuando era pequeño, me insultaban por mi color de piel, ¿no? Y me podían decir negro de mierda y todo esto, no lo cuento por hacerme la víctima, sino por denunciar todo ese racismo que hay en el fútbol y que va desde los campos de los chavales más pequeños hasta los de primera división, ¿no? Y cómo el color de piel se convierte en un motivo para atacar a los jugadores del equipo contrario. Otro lugar donde se manifiesta el racismo así, pero desde el primer momento, es en la oficina de extranjería. Es difícil, yo todas las veces que he ido a la oficina de extranjería a renovar mi tarjeta de residencia, me han tratado mal. De entrada, esto no es para nada una denuncia contra las personas que trabajan allí, porque serán funcionarios y habrá de todo, pero es algo sistemático. Y además el maltrato viene porque nos tratan como si fuéramos estúpidos, brutos, y que no nos enteramos de nada. O sea, para las personas que trabajan allí, emigrante es igual a persona tonta e ignorante. Y esto no es una realidad. Otro caso de islamofobia es hablar de los y las musulmanas como un ente homogéneo, intentar hablar por nosotras, sin nosotras. Si, por ejemplo, cuento que cuando salía de fiesta había algunas veces que no me dejaban entrar a una discoteca por ser negro, no lo cuento solo por hacerme la víctima, sino por denunciar todas esas estructuras que hacen ver a la gente negra, a la gente mora, como sospechosa de que puede hacer cosas malas dentro de una discoteca, ¿no? Y actualmente también se sigue concibiendo a los musulmanes como personas de fuera, y eso es islamofobia también. Si cuento, por ejemplo, que me han insultado, que me han amenazado en las redes sociales, no es tampoco solo por hacerme la víctima, sino por denunciar la impunidad del racismo en las redes sociales y lo poco que se hace para atajarlo. Y es cierto que con los atentados y demás, ahora se nos mira con miedo, pero la islamofobia siempre ha existido. Y a lo mejor antes era rechazo, asco, ahora se añade el miedo, ¿no? Pero la islamofobia no es algo nuevo, es racismo y siempre ha estado. Ya tenéis testimonios suficientes para saber cómo funciona el racismo. Ahora hay que atacar las estructuras que nos condenan a nosotras a vivir ese racismo. Es una discriminación estructural, o sea, viene de una estructura ya hecha y históricamente creada, ¿no? El hecho de que hubiera una colonización, el hecho de que todavía exista, aunque con las nuevas formas, ¿no?, de democratización, tanto de los países del norte global como del modelo democrático europeo liberal que se quiere extrapolar y que solo es ese el válido, pues es, digamos, lo que sigue creando y lo que sigue excluyendo y marginando a las personas migrantes y personas racializadas porque no entran dentro de ese prototipo ideal. Todo esto no se puede entender sin un marco histórico. Nuestros padres, nosotros, muchas de nosotras, provenimos de las excolonias, provenimos de esas colonias que fueron saqueadas, que fueron totalmente despojadas de toda su forma de organización. Pues este racismo estructural pues hace que haya ciertas personas que van a estar subordinadas y que quieren y que se quiere que estén dominadas. Entonces, obviamente, estas personas no pueden moverse porque se quiere que el país de origen de esta persona siga esclavizado y siga explotado como viene siendo. Y que al final entramos en el análisis de cómo funciona la estructura económica mundial, ¿no? Nosotras, al fin y al cabo, aquí hemos venido como consecuencia de todo este saqueo que ha habido durante siglos a Latinoamérica,
al continente africano. Es muy importante ya no separar, sino verlo todo como un continuo. El hecho de que haya esos estereotipos o que haya ese prejuicio no solo tiene que ver con el propio miedo, la propia ignorancia de las personas o el propio privilegio, ¿no?, que las personas quieren tener, ¿no? Creo que denunciar el racismo es necesario. Lo único que muchas veces confundimos la denuncia judicial con todo el resto de tipos de denuncia. Es verdad que hay casos que evidentemente merecen una denuncia judicial, como puedan ser unas amenazas de muerte, como pueda ser el hecho de denunciar a una discoteca que no te deja entrar, como puede ser el hecho de denunciar a unos centros de internamiento de extranjeros, no por la cantidad de vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo allí. Pero es cierto que hay otros casos que merecen una denuncia social, una visibilidad, que la sociedad sepa que esto está ocurriendo en la sociedad actual. No solo la persona que lo sufre lo debe denunciar, sino si somos testigos de una agresión racista o xenófoba, también debemos actuar y también debemos denunciar. Es cierto que debemos denunciar las actuaciones racistas, pero no debemos quedarnos en el punto de ser víctimas y ya está, víctimas pasivas, objetos de estudio. Además de la denuncia, es bueno por el solo hecho de contarlo. O sea, no quedártelo. No hay que esperar a que seamos víctimas de un ataque racista. Yo creo que debemos evitar que existan las víctimas. Últimamente venimos comentando bastantes soluciones respecto a la lucha contra el racismo, ¿no? Y la mayoría de ellas van apuntando hacia las estructuras que permiten que ese racismo siga funcionando actualmente. O si queremos hacer un ejercicio contra el racismo estructural que sufrimos cada día, tenemos que cambiar la lógica desde donde se practica este antirracismo, ¿no? Hay que empezar a entender la lucha antirracista desde una perspectiva política y no solamente moral. Hay algunas soluciones que van desde la derogación de la ley de extranjería, el hecho de que no exista una ley que de facto, por el hecho de haber migrado, te convierte en un ciudadano de segunda. Si existe una ley de extranjería es porque también hay unas políticas europeas que entran dentro de este racismo estructural que exigen que se deporte a las personas. Entonces, cuando hay este foco hacia la deportación, hacia la expulsión permanente de las personas migrantes porque no se las quiere, pues eso hace que vaya, digamos, creciendo todo el rato la criminalización, no solo hacia los migrantes y las migrantes, sino hasta hacia la gente que es leída también como tal, ¿no? Pues hacia las personas racializadas, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en la educación, implantar programas educativos que sean antirracistas, que la gente sepa la diversidad que existe en nuestro contexto y que sepan sobre todo combatir el racismo, que cuando haya un caso de racismo no se trate como una simple riña entre chavales, sino que se ponga en cuestión que ha sido por un motivo racista y cómo se puede eliminar ese comportamiento. Necesitamos organizarnos para defender nuestros derechos políticos, económicos, sociales y culturales en este Estado. Creo que una manera de luchar contra este racismo es que las propias personas racializadas y migrantes, creo que nos hemos dado cuenta ya de ello y hemos empezado a liderar esta lucha antirracista. Creo que hay bastantes formas, cada ámbito de la sociedad en el que se produce el racismo tiene una solución y que no nos corresponde decir a 2 o 3 personas, sino que tiene que ser una reflexión conjunta de toda la sociedad para que todos podamos buscar una solución a la cuestión racista, porque no solo es un problema que nos afecta a las personas que sufrimos el racismo, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad. En nuestras manos está que no haya víctimas de racismo.